El aire frío de la mañana se colaba entre los barrotes de la prisión, rozando la piel de Tomás mientras esperaba, con el rostro marcado por los años de sufrimiento, su liberación. La puerta de hierro se abrió ante él con un estrépito, y por fin, después de 15 años, podía respirar fuera de las paredes grises y opresivas que lo habían mantenido cautivo. A sus 52 años, Tomás sentía el peso del tiempo y las injusticias sobre su espalda, pero la esperanza de la libertad finalmente había llegado. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos no habían perdido la determinación. La memoria de la condena injusta que lo había encarcelado seguía viva en su mente, como una sombra persistente. Sin embargo, el hombre que salía de allí no era el mismo que había ingresado. La adversidad lo había transformado, dándole una fortaleza que nunca imaginó tener. Afuera, Lucía, su abogada, lo esperaba. Con sus 40 años, Lucía había sido su incansable defensora. Habían trabajado juntos durante años, y había sido ella quien, con su pasión y determinación, había logrado desenterrar pruebas que demostraban su inocencia. A pesar de los obstáculos que había encontrado en el camino, Lucía nunca se rindió. Lo había acompañado en cada juicio, en cada apelación, en cada nueva lucha por demostrar lo que todos sabían: Tomás no había cometido el crimen por el que había sido condenado. «Lo logramos, Tomás», dijo Lucía con una sonrisa llena de satisfacción, pero también de cansancio. Había sido un largo y arduo proceso, pero al fin, la justicia parecía haber ganado. Ahora comienza la siguiente etapa, la lucha por tu reintegración y por la compensación económica por todo lo que has sufrido. Tomás asintió, mirando a su alrededor como si todo fuera nuevo. La calle, las voces, la luz del sol, todo le parecía diferente, y un sentimiento de desconcierto se apoderó de él. Había perdido 15 años de su vida, y ahora debía reconstruir todo desde cero. Mientras Lucía lo guiaba hacia su coche, Tomás pensaba en su hijo, Carlos. Nunca lo había conocido fuera de los muros de la prisión. La ausencia de su padre había dejado una huella profunda en el joven, y la relación entre ellos era prácticamente inexistente. Tomás temía que Carlos no lo aceptara, que la distancia que habían creado los años fuera insuperable. «¿Qué dirá Carlos cuando me vea?», murmuró Tomás, más para sí mismo que para Lucía. «Lo sabremos pronto, Tomás», respondió Lucía, con una mirada de comprensión. Ella conocía las complejidades de lo que él sentía. La reintegración en la sociedad sería tan difícil como lo había sido la lucha por su libertad. El coche arrancó y comenzó a alejarse de la prisión, pero en la mente de Tomás, la lucha no había terminado. La vida fuera de las rejas no era el final, sino el principio de un nuevo capítulo lleno de incertidumbre. Y el primer paso, el más importante, era reconstruir una relación con su hijo. Mientras tanto, Lucía ya comenzaba a pensar en la siguiente batalla: el gobierno, que intentaría evitar la compensación económica que Tomás merecía. Sabía que la lucha por la justicia iba mucho más allá de la libertad obtenida. Ahora era el momento de enfrentar el sistema que había permitido semejante error judicial. La mirada de Tomás se volvió hacia el horizonte. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía preparado para caminarlo. La libertad había sido solo el primer paso. La verdadera lucha comenzaba ahora. Tomás sintió una mezcla de emociones al acercarse a la casa donde había crecido, un lugar que ya no reconocía como propio. El tiempo había transformado cada rincón de su hogar, y el hombre que regresaba no era el mismo que había dejado atrás. La familia de Tomás había sido desgarrada por su encarcelamiento, y ahora, al regresar, la incertidumbre era lo único seguro. Lucía lo observó en silencio mientras se acercaban a la casa, y aunque su rostro mostraba una leve sonrisa de apoyo, ella también sabía que la situación no sería fácil. La relación con su hijo, Carlos, sería una de las pruebas más duras que Tomás tendría que enfrentar. La puerta se abrió lentamente, y en el umbral apareció Carlos, un joven de 20 años que había vivido su infancia sin conocer a su padre más allá de las visitas en prisión. Sus ojos, llenos de confusión y rabia contenida, se encontraron con los de Tomás. La tensión en el aire era palpable, como si el reencuentro no fuera un momento de alegría, sino una prueba difícil de superar. «Hola, papá», dijo Carlos, su voz temblorosa, pero firme. Tomás se quedó inmóvil por un momento, incapaz de articular palabra. No sabía si abrazarlo o mantenerse distante. En sus 15 años de prisión, había imaginado este momento en 1000 ocasiones, pero ninguna de esas imaginaciones lo había preparado para la realidad que enfrentaba ahora.
La ausencia de su hijo durante todos esos años había dejado una herida profunda en su corazón, pero también le dio miedo que Carlos lo viera como un extraño. «Hola, hijo», logró decir Tomás, su voz rota por la emoción, pero decidida. No importaba lo que hubiera pasado en el pasado, ahora estaba aquí, y esa era la oportunidad de reconstruir su relación. Carlos no dijo nada más en ese instante, pero su mirada, cargada de emociones contradictorias, decía más que 1000 palabras. Tomás había estado ausente durante toda su vida adulta, y la ausencia de un padre, especialmente en momentos de angustia, había dejado un vacío en Carlos que no se podía llenar fácilmente. Lucía, que había permanecido al margen, intervino con suavidad. Sabía lo que estaba en juego aquí. Su labor como abogada había sido crucial para que Tomás recuperara su libertad, pero también entendía que la verdadera lucha comenzaba en ese momento, la reconstrucción de la relación con su hijo. «Carlos, entiendo que esto no sea fácil», dijo Lucía, mirando al joven con comprensión, «pero Tomás ha estado esperando este momento durante mucho tiempo. Le duele tanto como a ti haber perdido esos años, y ahora está aquí para hacer todo lo posible por sanar las heridas». Carlos miró a Lucía, luego a su padre. La tensión seguía palpable en el aire, pero en su corazón, una pequeña chispa de esperanza comenzó a prender. No sabía si podía perdonar a su padre por todo el daño que había sufrido al vivir sin él, pero quizás era el primer paso para entender lo que había sucedido. «No sé qué hacer, papá». «No sé si», comenzó Carlos, pero no pudo continuar. Las palabras le fallaron. Tomás dio un paso adelante y, con cautela, colocó una mano sobre el hombro de su hijo. El contacto, aunque breve, significó más de lo que cualquier palabra podría expresar. Tomás sabía que el tiempo perdido no se podía recuperar, pero también sabía que lo que había ocurrido entre ellos no se podía deshacer. Solo quedaba la opción de avanzar juntos, sin mirar atrás. «Te lo prometo, hijo. Estoy aquí, y no te voy a abandonar más. Sé que no será fácil, pero juntos vamos a reconstruir nuestra relación. Todo lo que te pido es una oportunidad». Carlos lo miró fijamente. La lucha interna que vivía era profunda. Estaba atrapado entre el dolor del pasado y la posibilidad de construir algo nuevo con su padre, a quien solo conocía como un hombre tras los barrotes. Sin embargo, algo en las palabras de Tomás lo hizo reflexionar. «No sé si puedo perdonarte aún, papá, pero quiero intentarlo». Lucía, al ver que la conversación comenzaba a calmarse, decidió retirarse discretamente. Sabía que Tomás y Carlos necesitaban ese espacio para comenzar a sanar. Mientras se alejaba, dejó a padre e hijo frente a frente, con el futuro por delante y una oportunidad para reconstruir lo que parecía irrecuperable. La tarde se despidió entre conversaciones tensas, pero también cargadas de la promesa de que el reencuentro no era el final de la historia. Tomás y Carlos sabían que quedaba mucho por trabajar, pero el simple hecho de estar juntos, fuera de las paredes de la prisión, era el primer paso hacia la reconstrucción de sus vidas. Después de la tensa reunión con Carlos, Tomás se encontró frente a un desafío aún mayor, la batalla legal que enfrentaba para obtener una compensación por los años que había perdido. Aunque la prisión ya quedaba atrás, el dolor de aquellos años no se desvanecía con facilidad. Necesitaba justicia, y eso solo se lograría a través de la lucha en los tribunales. Lucía, su abogada, estaba completamente dedicada a su causa. Había asumido su defensa con pasión y determinación, sabiendo que no solo se trataba de un caso legal, sino de restaurar la dignidad de Tomás y devolverle parte de lo que había perdido. Sin embargo, la batalla era feroz. El gobierno, que en un principio había ignorado las pruebas de su inocencia, ahora mostraba resistencia frente a la idea de pagarle una compensación económica justa. «Tomás, este proceso será largo, pero no estás solo. Yo estaré contigo en cada paso», le dijo Lucía en una de sus reuniones previas a la audiencia. Tomás asintió, sabiendo que Lucía no solo era su abogada, sino también una amiga que había creído en él desde el principio. La confianza entre ellos había crecido con el tiempo, y aunque el camino parecía lleno de obstáculos, Tomás sentía que, al menos ahora, tenía a alguien a su lado que luchaba por su justicia. El primer día de la audiencia fue tenso. La sala estaba llena de abogados del gobierno, expertos en manipular los detalles y defender un sistema judicial que no quería reconocer sus errores. A pesar de que Lucía había reunido pruebas contundentes de la falsedad de las acusaciones contra Tomás, la resistencia de los jueces parecía insuperable. Tomás observaba todo en silencio. Su cuerpo, marcado por los años en prisión,
Estaba allí, presente, pero su mente estaba inmersa en los recuerdos del pasado. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo era posible que una mentira lo hubiera arrastrado a la oscuridad durante tanto tiempo? Sus pensamientos se dispersaban, pero, en ese momento, fue Lucía quien los entró. Tomás, mantén la calma. Estamos luchando por tu justicia, le susurró en el oído. Con un ligero asentimiento, Tomás recobró la compostura y se centró en el presente. Sabía que no podía permitir que sus emociones lo desbordaran. Estaba luchando por algo mucho más grande que su propia paz interior. Estaba luchando por su vida, por su dignidad, por el derecho a ser tratado como un ser humano y no como un condenado injustamente. Los días siguientes fueron agotadores. La sala de tribunales se convirtió en un terreno donde las palabras se mezclaban con las emociones, donde los recuerdos dolorosos se hacían tangibles a través de las pruebas y los testimonios. Pero, a medida que avanzaba la audiencia, la verdad comenzaba a salir a la luz. Lucía presentó nuevas pruebas, incluyendo testigos clave que demostraron la corrupción detrás de la condena de Tomás. La narrativa que el gobierno había mantenido durante tantos años comenzó a desmoronarse lentamente. La presión sobre los jueces aumentaba, y aunque aún quedaba mucho por hacer, el viento comenzaba a soplar a favor de Tomás. Cada día, él salía del tribunal con más esperanza. Aunque el final aún estaba lejos, sentía que las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Había pasado tantos años en prisión, sin saber si alguna vez obtendría justicia, pero ahora veía una luz al final del túnel. Había estado esperando este momento durante tanto tiempo, y aunque la batalla no estaba ganada, se sentía más cerca de la victoria. Sin embargo, el mayor desafío no era el juicio en sí. La verdadera batalla se libraba en su interior. Tomás luchaba contra el sentimiento de desesperanza que lo había acompañado durante tantos años en prisión. ¿Sería posible recuperar lo que había perdido? ¿Podría reconstruir su vida después de tanto tiempo encerrado? En su mente, se repetían preguntas, pero la respuesta siempre era la misma: sí, podía. La resiliencia había sido su mayor aliado en la prisión, y ahora, en libertad, era la única herramienta que le quedaba para reconstruir todo lo que se había roto. Un día, mientras revisaban los documentos antes de la siguiente audiencia, Lucía lo miró con seriedad. Tomás, lo que estamos haciendo no es solo por ti. Es por todos aquellos que han sido condenados injustamente. Si ganamos este caso, sentaremos un precedente para muchas otras personas que están en tu misma situación. Tomás, con una mirada determinada, asintió. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de un principio, de una causa mayor. La justicia no solo se trataba de su libertad, sino de todos aquellos que habían sido olvidados por un sistema judicial que, demasiadas veces, se había equivocado. El juicio continuó, y Tomás sabía que, aunque quedaba mucho por hacer, había algo más grande que lo impulsaba: la verdad. Y la verdad, por más que se hubiera intentado ocultar, siempre encontraría su camino a la luz. El juicio se había extendido durante varias semanas. A medida que los días pasaban, la tensión en la sala de tribunales aumentaba. El caso de Tomás había atraído la atención de la prensa, y los rumores sobre la posibilidad de un fallo a su favor comenzaron a correr. Sin embargo, para él, las victorias pequeñas no eran suficientes. Necesitaba la justicia total. Necesitaba que su vida fuera restaurada, que su nombre fuera limpiado, y que su sufrimiento fuera reconocido por todos aquellos que se habían cerrado a la verdad. Lucía, por su parte, no solo estaba peleando por la compensación económica, sino también por la reparación moral de Tomás. Sabía que la compensación económica nunca podría devolverle los años perdidos, pero una victoria en los tribunales sería la validación definitiva de su lucha. Además, luchaba por demostrar que el sistema judicial tenía fallos graves que debían ser corregidos. Estamos más cerca que nunca, Tomás, le dijo Lucía en una de sus conversaciones fuera de la sala del tribunal. Tomás la miró, sin mostrar ninguna emoción en su rostro, pero con una sensación de esperanza dentro de él que nunca había sentido antes. Sabía que el final estaba cerca, pero también era consciente de que aún quedaba mucho por recorrer. No podía permitirse bajar la guardia ahora que la meta estaba al alcance de la mano. Carlos, su hijo, continuaba con su proceso de adaptación a la nueva vida de su padre. Aunque el joven de 20 años ya había comenzado a aceptar la realidad de que su padre estaba en libertad, la relación entre ambos seguía siendo complicada. Habían pasado demasiados años sin poder construir una relación sólida, y ahora debían encontrar la manera de sanar viejas heridas.
A pesar de las dificultades, Carlos comenzó a acompañar a Tomás y Lucía a algunas de las audiencias del juicio. Aunque sus ojos no siempre estaban llenos de la admiración que Tomás deseaba, poco a poco comenzó a comprender el sacrificio de su padre y la magnitud de lo que había perdido. Cada testimonio, cada prueba presentada por Lucía, ayudaba a abrir una puerta en su corazón que, hasta entonces, había permanecido cerrada. La presión sobre el gobierno aumentaba. Mientras Lucía seguía presentando pruebas de la inocencia de Tomás, la opinión pública se volvía cada vez más favorable a su causa. El escándalo por la condena injusta había comenzado a calar hondo en la sociedad, y muchos veían el caso como un símbolo de las fallas del sistema judicial. Sin embargo, la batalla aún no estaba ganada. Quedaba una última audiencia, en la que el tribunal debía emitir su fallo final. Ese día, Tomás no podía dejar de pensar en lo que significaba realmente la justicia para él. Durante todos esos años de cautiverio, había mantenido la esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz, pero también había vivido con la incertidumbre de saber si alguna vez alcanzaría la justicia que tanto anhelaba. El ambiente en la sala de tribunales ese día era opresivo. Los jueces se reunían, mirando los documentos y pruebas presentadas, y la sala se mantenía en un silencio que parecía pesado, como si el tiempo estuviera suspendido en el aire. Tomás se encontraba sentado, con la cabeza erguida, esperando el veredicto con una calma inquietante. No estaba seguro de si quería escuchar la sentencia en ese momento. Lo que más deseaba era que todo terminara. Lucía, a su lado, mantenía una postura firme. Aunque la tensión se podía ver en sus ojos, su determinación era inquebrantable. Ella sabía que el resultado dependía de las pruebas, y no de la voluntad de los jueces. No podía predecir lo que ocurriría, pero sí confiaba en que habían hecho todo lo posible para asegurar la justicia de Tomás. El presidente del tribunal se levantó y pidió silencio. El tribunal ha revisado las pruebas presentadas en los últimos días, así como los testimonios y la defensa de la parte demandante. En base a todo lo expuesto, procederemos a emitir el veredicto. El corazón de Tomás latía con fuerza. A pesar de que había estado esperando este momento durante tantos años, no podía evitar la ansiedad. El final de su pesadilla estaba cerca, pero aún no podía imaginar cómo sería ese final. La sentencia se leyó en voz alta, y el ambiente en la sala cambió radicalmente. Tomás Romero ha sido declarado inocente de los cargos que se le imputaron. La condena queda anulada y el caso será revisado por las autoridades pertinentes. Asimismo, el tribunal ha determinado que se le otorgará una compensación económica por los daños sufridos debido a la injusticia que ha padecido. El veredicto resonó en la sala como un trueno. Tomás, por un momento, no pudo creer lo que estaba escuchando. ¿Era real? Había pasado tantos años en prisión que el peso de la libertad parecía irreal. Pero al mirar a Lucía, vio en sus ojos una alegría genuina, y en ese momento comprendió que la justicia finalmente había prevalecido. Carlos, que había estado sentado en silencio, miró a su padre. Las palabras de Tomás no fueron necesarias. Su hijo se levantó y, sin decir nada, lo abrazó. Era un abrazo que hablaba de perdón, de sanación y de una nueva oportunidad para reconstruir lo que el tiempo había destruido. Tomás había conseguido lo que más deseaba, su libertad, su justicia y, ahora, la posibilidad de volver a ser parte de la vida de su hijo. El camino no sería fácil, pero con la ayuda de Lucía y el apoyo de Carlos, sabía que nada podría detenerlo. «Lo hemos logrado», susurró Tomás, con voz firme y llena de emoción. Lucía, con una sonrisa satisfecha, respondió: «Sí, lo hemos logrado. Ahora es el momento de empezar de nuevo». Y así, el hombre que había sido injustamente condenado durante tantos años, comenzó a reconstruir su vida, sabiendo que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando lo hace, no hay mayor victoria. El camino hacia la reconstrucción de la vida de Tomás era mucho más arduo de lo que había imaginado. Aunque el veredicto en el tribunal había sido favorable, la liberación de su condena y la compensación económica no eran suficientes para borrar los años perdidos. La sociedad, aunque había empezado a reconocer su inocencia, seguía viéndolo como un hombre marcado por el error judicial. Nadie podía imaginar cuán difícil sería para Tomás reintegrarse a un mundo que lo había abandonado, tanto a él como a su familia. Después de la sentencia, la vida de Tomás había dado un giro inesperado. Carlos, su hijo, le había mostrado un afecto que Tomás no había esperado, y aunque la relación entre ellos aún era incipiente, había una base sobre la que podían empezar a reconstruirla. Lucía, su abogada,
había jugado un papel crucial no solo en su libertad, sino también en su proceso de sanación. A lo largo de los años, había sido más que una simple abogada. Había sido su defensora, su amiga, y, por momentos, la voz que le hablaba cuando todo parecía perdido. Un mes después de la sentencia, Tomás se encontraba en una cafetería, sentado frente a Lucía. Habían acordado encontrarse para hablar de lo que vendría después de la compensación, ya que Lucía seguía trabajando en otros aspectos relacionados con su reintegración social. A pesar de que la parte legal de su caso había terminado, aún quedaba mucho por hacer. Tomás, comenzó Lucía con un tono suave pero firme, sabemos que no será fácil, pero ahora debemos centrarnos en tu futuro. ¿Cómo te sientes al respecto? Tomás levantó la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la vulnerabilidad se reflejara en su rostro. Había pasado años luchando por sobrevivir, pero el miedo a lo que venía le seguía acechando. Me siento perdido. Después de todo lo que he vivido, no sé cómo empezar de nuevo. Mi mundo se reducía a las paredes de la prisión, y ahora tengo todo un mundo esperando por mí, pero no sé cómo encajar. Lucía asintió, comprendiendo sus sentimientos. Es normal sentirte así. Pasaste más de la mitad de tu vida en una cárcel, y ahora el mundo parece un lugar extraño. Pero no estás solo en esto, Tomás. Tienes a tu hijo, a mí, y, lo más importante, tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Lo que pasó ya no se puede cambiar, pero puedes construir algo nuevo. Un día a la vez. Tomás suspiró, mirando el café que tenía frente a él. Lucía tenía razón. No podía cambiar lo que había sucedido, pero tenía la oportunidad de crear algo nuevo. Su primer paso había sido salir de prisión. El siguiente sería encontrar su lugar en el mundo. En ese momento, Tomás recibió un mensaje en su teléfono móvil. Era un mensaje de Carlos, su hijo. Papá, ¿te gustaría pasar la tarde juntos? Creo que necesitamos hablar de algunas cosas. Tomás sonrió levemente, un gesto que no había hecho en mucho tiempo. A pesar de que la relación con Carlos aún estaba en construcción, ese simple gesto de su hijo lo reconfortó. Respondió rápidamente. Claro, hijo. Te veo en casa. Lucía lo observó y, con una sonrisa cálida, le dijo, estás dando un paso importante, Tomás. La reconciliación con tu hijo es lo primero. Lo demás vendrá con el tiempo. Tomás agradeció sus palabras y, sin perder tiempo, se dirigió a casa. Cuando llegó, encontró a Carlos esperándolo en el porche. El joven estaba nervioso, pero también decidido. Tomás podía ver en sus ojos la mezcla de esperanza y temor que ambos compartían. Papá, ¿cómo estás?, preguntó Carlos con una voz que denotaba una gran carga emocional. Tomás lo miró profundamente, con la intención de mostrarle que no estaba allí para juzgarlo. Después de todo, ellos se habían perdido el uno al otro durante tanto tiempo. Estoy bien, hijo. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Carlos dudó antes de responder. Sabía que su padre había estado en prisión durante gran parte de su vida, y aunque no podía borrar el pasado, había decidido intentar conocerlo, descubrir quién era realmente su padre y empezar a construir una relación con él. Ha sido difícil, papá. Me acostumbré a vivir sin ti, y ahora, no sé cómo empezar. Tomás dio un paso hacia él, poniendo una mano sobre su hombro. No tienes que saberlo todo ahora. Solo tenemos que dar un paso a la vez. Yo estoy aquí para ti. Y aunque nunca podremos recuperar el tiempo perdido, tenemos el poder de decidir cómo vivimos a partir de ahora. Carlos lo miró a los ojos, y por un momento, el silencio entre ellos fue profundo. Pero fue un silencio lleno de comprensión. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Carlos, con una ligera sonrisa en su rostro. Tomás respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con el futuro. Vamos a comenzar a reconstruir lo que perdimos, hijo. Juntos. Y cada día será un nuevo comienzo. Lucía había sido el catalizador de muchas de las decisiones que Tomás había tomado, pero ahora, el mayor desafío era enfrentarse a su propio pasado y dar el primer paso hacia el futuro. Lo haría junto a su hijo, la persona que más había anhelado tener cerca y que finalmente comenzaba a confiar en él nuevamente. A pesar de todo lo que había sufrido, Tomás entendió que la verdadera justicia no solo se encontraba en la compensación económica o en la victoria en los tribunales, sino en el hecho de poder sanar sus relaciones, reconstruir su vida y dar la bienvenida a una nueva oportunidad de ser feliz. El sol comenzaba a ponerse cuando Tomás y Carlos se sentaron juntos en el jardín de su casa. El aire fresco de la tarde traía consigo una sensación de calma,
una paz que Tomás había anhelado durante tantos años. Aunque el pasado seguía siendo una sombra que los acechaba, ese momento parecía un respiro, un recordatorio de que, aunque las cicatrices no desaparecerían, había algo por lo que seguir luchando, el futuro. Carlos, aún con cierta timidez, se había abierto más en los últimos días. Había comenzado a hacer preguntas sobre la vida de su padre antes de la prisión, sobre su infancia, su juventud, sus sueños. Y Tomás, aunque con ciertas reservas, comenzaba a hablar más de sí mismo, de sus temores, de sus arrepentimientos. Lo que una vez había sido un padre distante y una relación rota, ahora parecía comenzar a tener los primeros destellos de una verdadera conexión. «Papá, ¿cómo era tu vida antes de todo esto?», preguntó Carlos, con la mirada fija en el horizonte. Tomás pensó por un momento antes de responder. Las palabras no eran fáciles de encontrar. El hombre que había sido antes de la prisión no era el mismo que veía ahora frente al espejo. Su vida había estado marcada por la injusticia, por la pérdida y por la desesperación. Pero también había sido una vida llena de sueños y de esperanza, sueños que aún no se habían desvanecido. Mi vida antes de la prisión era como la de cualquier otra persona, hijo. Tenía mis propios planes, mis propios deseos. Pero todo cambió en un segundo. Y, después de todo lo que pasé, muchas veces me pregunté si alguna vez podría recuperar lo perdido. Pero, ahora que te tengo aquí, puedo ver que, aunque las circunstancias hayan cambiado, todavía hay algo por lo que vale la pena luchar. Carlos lo miró, intentando comprender la magnitud de lo que su padre estaba diciendo. Había vivido en la sombra de su ausencia durante tantos años, y ahora que lo tenía frente a él, le costaba entender los dilemas de un hombre que había sido tan diferente al padre que había imaginado. «No quiero que mi vida sea una carga para ti, papá», dijo Carlos, su voz vacilante. Tomás sonrió, una sonrisa que reflejaba tanto dolor como esperanza. «No eres una carga, hijo. Eres mi oportunidad de redención. Y te prometo que no voy a dejar que eso se pierda. Vamos a reconstruir lo que se pueda, paso a paso». De repente, la puerta se abrió y Lucía apareció en el umbral. Había estado trabajando en los últimos detalles de la compensación económica de Tomás, pero su presencia no era solo de abogada, se había convertido en una amiga cercana para él. Desde el principio, había creído en su inocencia, y hoy, más que nunca, seguía siendo el pilar en el que Tomás se apoyaba. «¿Cómo van las cosas por aquí?», preguntó Lucía, sonriendo al ver a Tomás y Carlos juntos. Carlos levantó la vista y, por primera vez, mostró una expresión sincera de agradecimiento. «Bien, creo. Estamos empezando a conocernos, a aprender a ser padre e hijo. Es difícil, pero estamos en el camino». Lucía asintió, satisfecha al ver cómo la relación entre ellos comenzaba a sanar. Sabía que el verdadero trabajo de Tomás no era solo ganar en los tribunales, sino reconstruir su vida fuera de ellos, con su familia. «Lo más importante es que estás dando pasos, Tomás. Cada conversación, cada momento compartido con tu hijo, es una victoria. No se trata solo de justicia legal. La verdadera justicia es la que viene de la reconstrucción de las relaciones rotas». Tomás la miró, reconociendo en sus palabras la sabiduría de alguien que había luchado tanto por su causa. Aunque la victoria había sido suya, el camino aún estaba por recorrer. «Lo sé, Lucía. Pero aún me queda mucho por hacer. La sociedad no me ha perdonado, y muchos aún me ven como un hombre marcado por el pasado. Eso no va a cambiar de inmediato. Pero, con tu ayuda y la de Carlos, sé que puedo empezar a construir algo diferente». La noche cayó lentamente sobre el jardín, pero la sensación de esperanza seguía allí. Aunque Tomás sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, también sabía que no estaba solo. Tenía a su hijo, a Lucía, y a sí mismo, con la determinación de no rendirse. «La vida no me debe nada», dijo Tomás, con voz firme. «Yo me debo a mí mismo. Y a ustedes. Vamos a seguir adelante, a buscar nuestra paz. Y, paso a paso, conseguiremos lo que nos pertenece». Carlos lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y respeto. «Estoy contigo, papá. No importa lo que pase, yo estaré aquí». Lucía, al escuchar esas palabras, sonrió con satisfacción. La batalla legal había sido ganada, pero la lucha por la reconciliación, la superación personal y la reconstrucción de una vida aún estaba en sus manos. El futuro de Tomás, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Lo único que podía hacer ahora era caminar hacia adelante,
con la esperanza de que, al final, la justicia no solo sería algo que se ganara en los tribunales, sino también en su corazón. Y así termina la historia de Tomás, un hombre que luchó durante años por su libertad, por la justicia y por la reconstrucción de su vida y su relación con su hijo. ¿Qué opinas de la resiliencia de Tomás y su lucha por empezar de nuevo? ¿Crees que hay algo más importante que la segunda oportunidad en la vida? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión.